Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a otra clase más de lenguaje durante este periodo de pandemia, ¿verdad? Que tenemos que reducirnos a hacer clases vía online. Esta es la tercera clase que tenemos así de lenguaje, titulada hoy en día Los personajes y el conflicto narrativo. ¿De acuerdo? Como siempre les recuerdo que tienen que tomar apuntes. Es necesario que presten mucha atención a los contenidos que se van a entregar en esta clase porque se dará por materia pasada. Cualquier duda que tengan, podemos conversarlo en la siguiente reunión que tendremos vía Zoom. O me pueden mandar algún correo, ya saben, el correo institucional natalia.farias@self.cl. Sin nada más que agregar, más que tomen apuntes y presten atención, comencemos. ¿Cuáles son los objetivos para la clase del día de hoy? El primero es comprender el o los conflictos que pueden presentarse dentro de una historia narrativa. El segundo objetivo es entender el papel que juega cada personaje en el conflicto y de qué manera sus acciones afectan a otros personajes. Y el tercero y último, el efecto de ciertas acciones desarrolladas por los personajes en el desarrollo de la historia. Según cómo cada personaje se actúe, ¿verdad? La historia se va desarrollando. Esos tres aspectos fundamentales los observaremos en la clase del día de hoy. Para comenzar, es importante decir que los personajes de una narración literaria tienen una razón o motivación para actuar. Habitualmente la motivación de los personajes se relaciona con el conflicto o problema que enfrentan y que los obliga a actuar. Los personajes se clasificarán de acuerdo con su grado de participación en la historia y en la resolución del conflicto, siendo así principales o secundarios. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a esta diapositiva? Al igual que nosotros, en nuestras acciones del día a día, ¿verdad? Diarias, a los personajes algo los mueve a actuar de una manera, ¿verdad? Tienen algún objetivo, algún ideal, alguna creencia, alguna misión que quieren cumplir. Esa es su razón o motivación, dependiendo de cada obra, ¿verdad? De cada texto literario o incluso de cada personaje. ¿Cuál será su razón o motivación que lo llevará a actuar de ciertas maneras en la historia, ¿verdad? Es muy importante reconocer que la motivación de cada personaje va relacionada con un conflicto o problema. Como hemos visto en las sesiones anteriores, ¿verdad? Toda obra narrativa se divide en inicio, desarrollo y final o conclusión. En el inicio se suele presentar un problema, un conflicto. Si no hay conflicto, no es posible desarrollar la historia. Toda historia necesita un motivo, un punto de partida para comenzar, el cual suele ser un conflicto, ¿verdad? Según el conflicto que se desarrolle, cómo los personajes actuarán, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el conflicto y la motivación de cada personaje respecto a este conflicto. Finalmente sabemos que los personajes se clasificarán de acuerdo a qué tan importantes son en la historia, qué tan fundamentales son en la historia y también en la resolución o solución del conflicto, ¿verdad? Así podemos distinguir tres tipos de personajes principales, eh, tres grandes tipos de personajes, ¿verdad? Los cuales más importantes son los personajes principales y los personajes secundarios. También vamos a hablar un poco sobre los personajes incidentales, ¿verdad? Entonces, comencemos. Los personajes principales son aquellos que sostienen la historia, pues participan en la mayor cantidad de acontecimientos. Con respecto a esto, se suele entregar una gran cantidad de información, ya sea de carácter físico, psicológico, social, todo esto con el afán de que el lector pueda imaginarse de mejor manera cómo es este personaje. Si es valiente, si es atrevido, si es más bien tímido. Todo esto le permite al lector imaginarse el personaje y completar la historia de mejor manera, ¿verdad? Los rasgos más importantes de los personajes principales es que si estos no estuvieran, la historia no podría ser contada. Si sacamos a estos personajes o a este personaje
de la historia, simplemente no hay historia que contar. Y también hay que destacar que los antagonistas suelen también considerarse personajes principales. Para recordar un poco, antagonista es el personaje opuesto al protagonista. Usualmente el protagonista suele ser bueno, suele ser valiente. El antagonista es aquel que se opone a lo que el protagonista quiere alcanzar, quiere lograr. Usualmente el antagonista es lo que llamamos o conocemos como los villanos, los malos. ¿Ya? Otro tipo de personaje muy importante son los personajes secundarios. Estos participan en algunos acontecimientos de la historia. Su caracterización no es muy detallada comparada a la del protagonista. También nos pueden entregar datos o rasgos respecto a estos personajes para imaginarlos mejor, pero siempre suele destacarse mucho más los rasgos del protagonista en comparación a los rasgos de los personajes secundarios. Sin embargo, estos personajes también pueden llegar a ser muy importantes en la historia. Por ejemplo, si recordamos la clase pasada sobre los tipos de narradores, ¿verdad? Teníamos el caso del narrador personaje secundario, al cual nombrábamos como Watson, ¿verdad? En el caso de Sherlock Holmes, sabemos que Watson es un narrador personaje secundario. Watson es muy importante para Sherlock, lo acompaña absolutamente en todas sus investigaciones. Sin embargo, sabemos que sin Sherlock no habría historia importante que contar. Aún así, Watson es muy importante. Eso mismo pasa con estos personajes. Son importantes, pero no tanto en comparación al personaje principal. Lo mismo respecto a sus características. Nos entregan información sobre estos, pero no son equivalentes a las que nos entregan respecto a los personajes em, a los personajes principales. Finalmente, podemos encontrar un tercer tipo de personaje, el cual es el personaje incidental. Estos aparecen fugazmente en la trama. Suele cumplir un objetivo en específico respecto a los otros personajes o en la trama en sí. Son los conocidos como extras. Imagínense, por ejemplo, una película, ¿verdad? Los personajes que aparecen de fondo, que tal vez comentan una cosa pequeña pero no tienen mayor relevancia, no son fundamentales en la historia. Esos son los personajes incidentales. Sin embargo, como bien aparece en este pequeño texto, ¿verdad? Es importante reconocer, en este texto, es importante reconocer que ellos cumplen un objetivo en específico respecto tanto a otros personajes o a la trama. Puede ser que los personajes incidentales nos den algún dato sobre otro personaje o comenten algo en específico que es importante para la trama, pero esto es todo. Su función es muy específica y suele ser muy breve. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos personajes podrían ser fácilmente retirados de la historia, ¿verdad? Pero sin embargo, también se encuentran en ella y es importante que ustedes los conozcan. Bueno, como bien sabemos, esta clase se denomina los personajes y el conflicto literario. Por tanto, es necesario reconocer que entendemos como el conflicto y las acciones de los personajes. Respecto al conflicto, diremos que toda historia de ficción se basa en el planteamiento, inicio, nudo o desarrollo y desenlace o final de un conflicto inicial, que el conflicto suele ser presentado durante el planteamiento o el inicio de la historia. Si no hay un conflicto o problema inicial, no hay una historia que contar. Si en un conflicto no sabemos qué contar, ¿verdad? No hay trama que sea interesante. Es necesaria la existencia de un conflicto para que se genere una historia. Y usualmente, no siempre, pero usualmente el conflicto suele ser debido al enfrentamiento de dos fuerzas en pugna, los buenos y los malos. En pugna significa que se enfrentan, que son contrarias, ¿verdad? Por tanto, al enfrentarse estas dos fuerzas, los buenos y los malos, suele generarse un conflicto. Noten por favor también que los conceptos de buenos y malos están entre comillas, porque no siempre en todas las historias estará tan claro quiénes son los buenos y los malos. Por ejemplo, si pensamos tal vez en Romeo y Julieta,
Sabemos que el conflicto es que dos jóvenes, Romeo y Julieta, se enamoran, pero sus familias, los Capuleto y los Montesco, se encuentran en conflicto. Sin embargo, ninguna de las dos familias es buena o mala en sí, sino que simplemente hay un conflicto entre ellos, ¿verdad? Junto con el conflicto, es importante reconocer las acciones, que suelen ser desarrolladas por los personajes. Las acciones dependen mucho del tipo del conflicto al cual se enfrentan los personajes, además del rol que estos desempeñan en la historia. Todos los personajes responderán mediante acciones para intentar solucionar o mantener el conflicto. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el caso de los denominados malos, villanos, los enemigos, ellos suelen intentar mantener el conflicto, mientras que los buenos intentan solucionarlo. Por tanto, aquí tenemos el caso de que las acciones que tomarán los personajes, ya sea tanto buenos o malos, respecto a un conflicto, dependerán tanto del rol de los personajes como de en sí las otras acciones que se produzcan en la historia. Para profundizar un poco más en lo que hemos denominado como las acciones de los personajes, está la presente diapositiva. Es importante decir que toda narración, toda historia, se estructura en una secuencia narrativa, es decir, una serie de acontecimientos y acciones que se suceden unos a otros, haciendo que la historia avance, se desarrolle, pueda ser contada. Las acciones son realizadas por los personajes y entre ellas hay algunas que tienen mayor relevancia, pues activan el relato y permiten que la historia avance. Es decir, en una historia, en una narración, podemos encontrarnos con muchas acciones, ¿verdad? Pero hay algunas acciones más importantes que las otras, principalmente porque estas permiten que la historia no se estanque, sino que sea dinámica, sea rápida, que al lector le interese seguirla, ¿verdad? Estas acciones que activan el relato, se denominan núcleos narrativos. Estos permiten que la historia avance y que ocurran los acontecimientos clave de la historia, es decir, los acontecimientos que son fundamentales, ¿verdad? Si algún núcleo narrativo se modifica, el relato se transforma, el relato cambia. Si algún núcleo narrativo cambia su historia, cambia su forma de presentarse, la historia también cambia, porque como estas acciones son fundamentales, si las cambiamos, la historia cambia en sí. También hay que reconocer que pueden existir varios núcleos narrativos, tanto como las acciones que permitan que la narración avance. Si tenemos, por ejemplo, una historia, tres acciones importantes que son fundamentales para la historia, que son fundamentales para la historia en sí, esto quiere decir que existirán tres núcleos narrativos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, pensé mucho en poner en algún caso que ojalá todos conocieran, pensé tal vez en alguna serie, alguna película, pero como no siempre todos ven películas o todos ven series, me quise limitar a este ejemplo, que es, como yo lo he denominado, el caso de Caperucita Roja. Sabemos que se trata de una niñita, ¿verdad? Que la mamá le dice, Caperucita, anda a dejar esta comida a la casa de tu abuelita, ¿verdad? Si bien esa es la primera acción que parte la historia, sabemos que el conflicto principal es que el lobo quiere comerse a la abuelita y a su nieta. Por eso, al ver salir a Caperucita, se acerca a ella, trata de engañarla, etc. Por tanto, ¿cuáles son los núcleos narrativos? Los elementos principales que hacen que esta historia se desarrolle en sí. Estos son algunos núcleos nomás, no escribí todos. Por ejemplo, el hecho de que la madre le diga a Caperucita que tiene que ir a la casa de la abuelita es otro núcleo narrativo. Pero estos cuatro que escribí acá son solamente unos ejemplos de la historia. Primer núcleo narrativo. El lobo engaña a Caperucita al decirle, mira, este camino es más corto que este, cuando en verdad eso era mentira. Ándate tú por este camino y yo miré por este otro, ¿verdad? Segundo núcleo narrativo. El lobo se come a la abuelita. Así cuando Caperucita llega, cree encontrar a su abuelita, pero en verdad sabemos que es el lobo disfrazado, ¿verdad?
Tercer núcleo importante. El lobo se come a Caperucita. Después de toda la parte de qué ojos tan grandes tienes, que tienes mucho pelo, etcétera, etcétera. Sabemos que el lobo se come a Caperucita. Finalmente, y cuarto núcleo, el cazador llega y rescata a la abuelita y a Caperucita, ¿verdad? Estos 4 núcleos narrativos son ejemplos de este caso particular de Caperucita Roja, para que ustedes puedan comprender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de conflicto y núcleo narrativo. Actividad. Recuerda que esta actividad debe desarrollarse en el cuaderno y que será revisada al momento de volver a las clases presenciales. Recuerden también, chicos, que no es necesario que me la envíen de vuelta a mi correo, ¿de acuerdo? Esta actividad ustedes la hacen en el cuaderno y cuando volvamos será revisada. Sin embargo, si alguno tiene dudas y le interesa una pequeña retroalimentación, por ejemplo, profe, este ejemplo está bien, profe, este texto está bueno, profe, esta respuesta es adecuada, pueden enviarme correos. Sin embargo, no responderé correos que digan, profesora envió la actividad, saludos. Esos correos no es necesario que los envíen. Simplemente envíenmelos si, por ejemplo, en esta actividad no entienden lo que hay que hacer, no entienden a qué me refiero con los ejemplos que voy a pedir, etc. ¿Ya? Tienen que especificarme bien en el correo las preguntas que tienen. Esta actividad se divide en 4 pasos que ustedes tienen que seguir. El primero es elegir una historia. Esta puede ser de algún libro, serie o película que les guste. Está a libre elección de ustedes. Lo importante es que elijan una historia que les guste y que les interese hablar sobre ella. El segundo punto, tienen que identificarme quiénes son los personajes principales y secundarios. No elegí a los incidentales porque no siempre toda historia tiene personajes incidentales. Así que nos limitaremos en este caso solamente a hablar de los personajes principales y los secundarios. Tienen que reconocerme, por ejemplo, quién es el protagonista o quién es el antagonista. Tercer paso a seguir. Tienen que identificar cuál es el conflicto de la historia y escribir. El conflicto de la historia, por ejemplo, el caso de Caperucita Roja, es que el lobo quiere comerse a la nieta y a la abuelita, ¿verdad? Finalmente, el cuarto y último paso es que deben reconocer las acciones o módulos narrativos más importantes. Tienen que escribirme ahí, según cada historia que elijan, cuáles son los módulos narrativos más importantes. Mínimo 2, ¿ya? Cualquier buena historia debe tener mínimo 2 módulos narrativos. Si pueden hacer más, 4 o 6, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entre más mejor, porque así yo me doy cuenta que ustedes entendieron realmente bien el concepto de módulos narrativos. Eso, chicos, ha sido la clase número 3. Cualquier consulta que tengan, recuerden que pueden escribirme a mi correo natalia.farias@self.cl. También aprovecho de comentarles que el video de la semana pasada se encuentra en YouTube. Recuerden verlo porque pocos lo han visto. Así que tienen que seguir avanzando con sus clases. Y también recordarles que este día jueves 21 de mayo es feriado, así que no tendremos nuestra reunión vía Zoom, pero la próxima semana nos conectaremos el mismo día jueves, a la misma hora de siempre, a las 11 de la mañana, para que puedan hacerme preguntas tanto de la clase de la semana del 14 de mayo como en la clase del 21 de mayo. Eso, chicos, ha sido todo por hoy día. Espero que tengan un buen feriado, que tengan un buen fin de semana. Aprovechen de descansar, disfrutar junto a sus familias, pero también hagan las tareas que el colegio les está mandando, porque es importante, chicos, que ustedes sigan trabajando, que no pausen su educación. Así que bueno, nos vemos pronto, ojalá nos veamos pronto y cualquier cosa me pueden escribir a mi correo. Saludos y que estén bien.